Hola, ¿qué tal? Vamos a ver todavía algunos ejemplos, algunos ejercicios relacionados con el concepto de potencial eléctrico. Creo que, bueno, hay todavía algunas cosas que practicar y pues podríamos aquí pasarnos horas y horas con más y más ejemplos. Lo importante es que ustedes se den cuenta de que pues básicamente los conceptos básicos son los mismos en cada caso y que finalmente, bueno, sean capaces de resolver cualquier problema relacionado con este tema. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver fundamentalmente en el primer ejercicio con el concepto de energía que se almacena en un conjunto de cargas. Entonces, comienzo con el caso más simple de un par de cargas puntuales. Entonces, imaginemos que se tienen dos cargas, una carga Q1 y una carga Q2 puntuales, repito, que van a colocarse a una cierta distancia entre las dos, y a esa distancia voy a llamarle R minúscula, que es más o menos la notación que se emplea comúnmente. Entonces, la idea es esta, que para hacer las cosas simples y concretas, piensen ustedes que estas dos cargas son del mismo signo, entonces esas dos cargas se van a repeler entre sí. La situación aquí es muy similar a lo que tenemos en el caso de un resorte. Cuando el resorte está relajado, bueno, podemos dejarlo así y así va a permanecer indefinidamente, pero si queremos nosotros comprimirlo, entonces necesitamos aplicar una fuerza en cada extremo o sujetar un extremo y empujar del otro lado. Y al hacerlo, al comprimir el resorte, vamos a realizar un cierto trabajo que va a quedar almacenado como energía potencial elástica. Aquí, en el caso de las cargas, es una situación sumamente similar. Es decir, lo que va a ocurrir, decía, si imaginamos que estas dos cargas son del mismo signo, al soltarlas van a repelerse y esa repulsión va a estar presente, no importa qué tan alejadas estén estas cargas. Así estén alejadas 20.000 millones de kilómetros o 20.000 millones de años luz, cualquier distancia que sea, la fuerza con la que se están repeliendo nunca va a llegar a ser cero. Así es de que aquí la posición relajada, podríamos decir, corresponde a que estas dos cargas estén infinitamente alejadas una de la otra. Entonces, así como en el caso del resorte, hacemos un trabajo al comprimir, al acercar los extremos del resorte uno al otro, aquí también, cuando nosotros traemos una carga hacia la otra, vamos a tener que estar haciendo un cierto trabajo. La primera carga no nos cuesta ningún trabajo porque no había ninguna carga previa. Entonces la carga Q1, digamos que resulta gratis el traerla desde el infinito y colocarla en este punto del espacio, pero ya cuando traemos la segunda carga la situación es distinta. Entonces vamos a tener que realizar un cierto trabajo para reunir estas cargas, y ese trabajo, como ya hemos visto antes, se puede calcular como la carga que hemos traído, en este caso desde el infinito. Recuerden, la carga Q1 la trajimos primero, por eso fue gratis. La carga Q2 es la que sí va a involucrar un cierto trabajo. Aquí, si gustan, puedo llamarle W12 para indicar que tiene que ver con esta pareja de cargas. Entonces, cuando estas dos cargas se colocan a esta distancia R, hay un cierto trabajo que nos cuesta reunirlas en esa posición, y ese trabajo, de acuerdo con la definición de diferencia de potencial, pues sería precisamente la carga Q2 que hemos traído desde el infinito hasta este punto, y entonces lo que necesitamos es aquí multiplicar por la diferencia de potencial. Digamos, si le llamo B a este punto y A al punto al infinito, simplemente para que se parezca a la notación que hemos venido utilizando previamente. Entonces la carga Q2 viene desde el infinito hasta terminar en este punto B. Entonces lo que necesito aquí es multiplicar por el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Y ya se ha insistido repetidamente que lo que regularmente se hace cuando es posible, como en este caso, es elegir el potencial en el infinito como cero. Entonces voy a suponer que el potencial vale cero en el infinito, y algo muy importante que no hay que perder de vista es que esta V, que aquí tenemos este potencial, es el potencial producido por la carga Q1. Entonces esta V es el potencial producido
Es decir, la carga Q2 va a viajar todo este camino en contra del campo producido por Q1. Entonces, este potencial es el potencial producido por Q1. Entonces, noten aquí la combinación. La carga Q2 es la que estamos trayendo y esa carga es la que se está moviendo en el campo producido por Q1. Por eso aquí tenemos a la Q2 por una parte y a la Q1 por otro lado. Ahora, ya vimos en las primeras lecciones acerca de potencial eléctrico que el potencial producido por una carga puntual es algo muy sencillo. Y aquí les repito el resultado. Ya sabemos que el potencial en el punto B es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga Q1 porque otra vez este potencial es el potencial producido por Q1, entonces aquí aparece Q1 y eso tenemos que dividirlo entre la distancia a la que nos encontramos de la carga Q1 y eso se llama R. Esto se puede por supuesto escribir también así como 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 por Q2 entre R, o mejor, a esta R voy a llamarle R12 para indicar la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Obviamente la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es lo mismo que la distancia entre la carga 2 y la carga 1, y noten que el resultado que aquí se obtiene es simétrico ante el intercambio de Q1 con Q2, es decir, aquí en el análisis que hicimos, lo que se supuso es que la carga Q2 vino desde el infinito hasta llegar a este punto, pero podríamos hacer las cosas al revés. Primero haber traído la carga Q2 y después haber traído la carga Q1. El cálculo hubiera sido aparentemente distinto porque entonces la carga que estaríamos moviendo se llama Q1, pero entonces esa carga se estaría moviendo en el potencial producido por la Q2 y a final de cuentas lo que tendríamos es el mismo resultado porque Q1 por Q2 es lo mismo que Q2 por Q1, R12 y R21 es exactamente lo mismo. Entonces tenemos aquí un resultado muy importante, fundamental, básico, que se puede entonces resumir con esta fórmula, que el trabajo para reunir dos cargas en cierta posición es simplemente igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de esas dos cargas entre la distancia final a la que queden colocadas. Aquí recuerden claramente que ya se ha insistido en, y aquí a propósito el dibujo lo sugiere, que el camino que sigamos no es importante, lo único que importa es dónde terminemos. Es decir, podríamos haber traído la carga Q2 desde el infinito, a lo mejor a lo largo de una espiral hasta terminar en el punto donde finalmente quedó. No importa, de todas maneras el trabajo que hacemos en contra de la fuerza eléctrica va a ser exactamente el mismo. Aquí, como dije, estaba partiendo de la idea de que estas dos cargas eran del mismo signo. No me importa si son las dos positivas o las dos negativas. Lo importante es que al ser del mismo signo va a haber una fuerza repulsiva entre ellas y el trabajo que haríamos en ese caso es positivo. Si una carga fuera positiva y la otra negativa, este producto va a ser entonces negativo y la fórmula sigue teniendo sentido, solamente que en ese caso no nos costaría trabajo reunir las cargas, sino que allí otra vez es algo automático. Si las cargas tienen signos contrarios, basta con que soltemos una de ellas en cualquier lugar y entonces va a sentir una fuerza atractiva que haría que la carga se desplace, si no hay nada que lo impida, hasta chocar, de hecho, con la carga Q1. Entonces, en ese caso, no estaríamos nosotros necesitando hacer un trabajo para el desplazamiento, sino por el contrario, el sistema eléctrico aquí es el que haría el trabajo y ese trabajo se convertiría en energía cinética que gana la partícula al irse acelerando a medida que se aproximan las cargas entre sí. Esta fórmula que aquí tenemos en este marco color rojo es una fórmula general, válida sin importar si estamos pensando en cargas positivas, negativas, en fin. Aquí este trabajo va a servir para definir la energía electrostática que estaría almacenada por el sistema. Y aquí en el caso de este sistema muy sencillo, son solamente dos cargas, pero naturalmente que lo podemos ir pues complicando tanto como queramos. Por ejemplo, vamos a pensar en algo un poquito más interesante. Bueno, interesante, pero no exageradamente complicado. Vamos a suponer que tenemos una carga Q positiva a una distancia A de una carga menos Q
del mismo valor absoluto, pero de signo contrario. Y vamos a agregar otras dos cargas en los vértices de un cuadrado del lado A. Todos los lados miden exactamente lo mismo. Y vamos a suponer que aquí tenemos una carga menos Q y aquí tenemos una carga más Q. Es decir, las cargas son todas iguales en valor absoluto, pero sus signos se van alternando. Vamos a suponer positivo, negativo, pensando que la Q, esta que está aquí, es algo positivo, entonces menos Q sería algo negativo. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué tanto trabajo costaría reunir estas cargas en este arreglo? Y la respuesta también es muy sencilla, y para eso todo lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que ya hemos establecido, y como vamos a ver, todo depende del número de parejas que podemos formar entre estas cuatro que tenemos aquí. Es decir, vamos a hacer las cosas de la siguiente forma. Vamos a suponer, y ustedes pueden ver al final que el orden en que imaginemos las cosas no es importante, pero bueno, vamos a suponer que primero traemos esta carga desde el infinito. Aquí le pongo el número 1. Entonces, la primera carga viene desde el infinito, sin ninguna otra carga presente de antemano. Entonces, ahí no hay ningún trabajo que hacer, no hay ninguna energía almacenada. Vamos a suponer que ahora traemos esta segunda carga. Entonces, el trabajo que necesitaríamos para traer la segunda carga, ahora sí, ya no es 0. Y ese trabajo es exactamente lo que está dado allá arriba. 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q1 por Q2, entre la distancia final en la que quedan estas dos cargas, que se llama A en este caso. Si ahora traemos la tercera carga, esta que está en la esquina inferior derecha, entonces esa carga va a desplazarse en contra o a favor de los campos producidos por las dos que ya estaban. Es decir, ahora cuando traemos la carga Q3 desde el infinito, vamos a tener que hacerlo por una parte siendo atraídos por la carga menos Q, que tiene el signo contrario, y repelidos por la carga Q, que tiene el mismo signo. Entonces, como dije, no hay ningún problema, esta fórmula sigue siendo aplicable. Entonces, lo que vamos a tener es que al reunir las cargas 1, 2 y 3, se necesita un trabajo que sería el 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sobre A, que ya habíamos hecho inicialmente para poner en esta posición las cargas Q1 y Q2. Pero cuando traemos la carga Q3, lo que podemos hacer es utilizar la misma fórmula junto con el principio de superposición. Es decir, aquí voy a poner un paréntesis. Vamos a necesitar un trabajo que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por... bueno, aquí, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a borrar estas etiquetas. Es decir, la fórmula que escribí es correcta. Lo que pasa es que aquí tendríamos Q por menos Q. Es decir, las cargas Q1 y Q2, sí, efectivamente podían llamarse así, pero en este caso concreto, la carga Q1 es Q, la carga Q2 es menos Q, entonces mejor lo escribo ya de esa forma concreta. Y ahora, cuando traemos la carga Q3, lo que puedo hacer es calcular por una parte el trabajo que me cuesta acercarla hasta esta distancia, y esta distancia que tenemos aquí en diagonal, pues claramente por el teorema de Pitágoras sabemos que eso es la raíz de 2 por A. Entonces, al traer la carga Q3 desde el infinito, en contra de la fuerza repulsiva de la carga Q, vamos a tener que realizar un trabajo que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por Q, porque las cargas son así, Q y Q, entre la distancia final a la que se encuentran, que es A por la raíz de 2. Pero también vamos a tener involucrado un trabajo que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que se refiere al trabajo que se efectúa debido a la presencia de que, bueno, de esa carga Q2, al traer la carga Q, va a estar expuesta a la superposición de los dos. Entonces simplemente
lo que vamos a tener es la carga de una, que es q, por la carga de la otra, que es menos q, entre la distancia a la que finalmente queda. Entonces, aquí el paréntesis que estoy escribiendo no es necesario, pero conviene ponerlo para que se vea cuál es el origen. Entonces, este primer término es el trabajo para reunir estas dos. Estos dos términos es el trabajo que se requiere para traer la carga Q3, y esa carga Q3 va a moverse, insisto, en la presencia de los campos producidos por la carga Q1 y Q2, y por esto tenemos estas dos contribuciones. Finalmente, y ahí termina ya la historia, al reunir las cuatro cargas, se realiza, o se necesita, como quieran, un trabajo que es esto que voy a escribir a continuación. Sería el 1 sobre 4 pi epsilon 0 con un menos q cuadrada sobre a, que es el primer término que aquí teníamos. A eso hay que agregarle un 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q cuadrada sobre a raíz de 2. A eso hay que restarle 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q cuadrada sobre a, que son los términos que ya teníamos. Y ahora simplemente necesitamos agregar el trabajo que se requiere para traer la cuarta carga. Esta es la cuarta. Pero esta carga, que vamos a imaginar que viene desde el infinito, va a viajar moviéndose en el campo de las tres cargas previas. Entonces lo que vamos a necesitar es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Aquí regreso al color negro. 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y bueno, conviene tener a la vista las parejas posibles. Entonces, debido a este par de cargas, vamos a tener el producto q por menos q sobre a, porque esas son las magnitudes de las cargas y esa es la distancia a la que finalmente quedan. Tendríamos también otro término que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 menos q por menos q sobre a raíz de 2, que tiene que ver con esta pareja de cargas que se encuentran en las esquinas opuestas. Aquí precisamente esta carga es menos q, esta también, por eso tenemos menos q por menos q, y la distancia final que las separa es de nuevo raíz de 2 por a. Y finalmente tendríamos un término que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por q por menos q sobre a, que corresponde a esta última pareja de cargas. Entonces vean cómo la cantidad de términos va creciendo. En el primer caso, cuando tenemos nada más la carga Q1, ahí no hay ningún trabajo que haya que calcular. Con la siguiente carga hay un solo término, que es este. Con la que sigue hay dos términos más, con la que sigue hay tres términos más, y así van creciendo el número de términos que necesitamos. Al reducir lo que aquí tenemos, bueno, para comenzar se ve que es muy conveniente factorizar un 1 sobre 4 pi epsilon 0, y entonces tenemos menos q cuadrada sobre a más q cuadrada sobre a raíz de 2 menos q cuadrada sobre a. Después tendríamos de nuevo menos q cuadrada sobre a, ya tomando los términos que se encuentran aquí dentro del paréntesis. Este primero es este que está aquí. El que sigue sería más q cuadrada sobre a raíz de 2 y finalmente menos q cuadrada sobre a. Y ahora hay una reducción adicional que podemos hacer ya simplemente de carácter algebraico. Vean que hay dos términos que tienen como denominador a raíz de 2, entonces tendríamos 2q cuadrada sobre a raíz de 2, que por supuesto se puede simplificar. 2 entre raíz de 2 es la raíz de 2. Y tenemos en total 1, 2, 3, 4 términos que tienen un denominador simplemente a minúscula. Entonces ahí tendríamos menos 4q cuadrada sobre a. Entonces aquí pues pudiésemos aún agregar un factor común que sería q cuadrada sobre a, que multiplica a raíz de 2 menos 4.
Y el hecho de que esto sea una cantidad negativa, vean que la raíz de 2 es 1.41 aproximadamente, menos 4, eso nos va a dar algo negativo. Eso quiere decir que el trabajo total que nos costaría reunir estas cargas es negativo, es decir, que no nos va a costar, si hacemos la suma neta de los trabajos necesarios, más bien aquí en cierta forma esto nos dice que la atracción va a ser en cierto sentido dominante y que en realidad el sistema se va a poder ensamblar de esta manera sin que tengamos que hacer un trabajo neto externo, como a veces se le llama, para lograr esta reunión de cargas. Entonces, bueno, espero que resulte claro. Lo que uno puede ver es que en total el número de términos que se necesitan en un cálculo como este tiene que ver con un coeficiente binomial. Lo que tenemos que hacer es simplemente pensar cuántas parejas podemos formar. Aquí en este caso hay 4 cargas y con esas 4 cargas podemos formar el coeficiente binomial 4 en 2, o sea, 4 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial, es decir, aquí sería 6 simplemente. Hay 6 parejas que podemos formar entre la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, etc. Y ese 6, ese coeficiente binomial, es justamente el número total de términos que aquí tuvimos que considerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente. Entonces vean que este número va creciendo rápidamente con el número de cargas que tenemos. Esto en general, si tenemos n cargas, entonces lo que necesitamos tomar en cuenta es el coeficiente binomial n en 2, que equivale a n por n menos 1 sobre 2. Ese es el número de parejas que se pueden formar a partir de n objetos, y ese es el número de términos que aquí vamos a tener. Y la otra cosa que cabe recalcar es que la forma como aquí numeré las cargas, la forma en que imaginamos que vamos trayendo una por una, al final de cuentas es irrelevante. El resultado en cualquier caso es exactamente el mismo, independientemente de cómo imaginemos que se van reuniendo las cargas para conseguir esta configuración. Entonces, bueno, eso sería todo lo que habría que decir prácticamente con respecto a este ejercicio. Este trabajo, pues como dije antes, queda ahí guardado como energía potencial electrostática y pues se va a expresar en términos de joules o de cualquier otro equivalente. Aquí, por supuesto, estamos utilizando consistentemente el Sistema Internacional de Unidades, así es de que esta energía o este trabajo se expresaría directamente en joules. Bueno, vamos a ver ahora otro ejercicio, el cual consiste en esto que espero poder plantearles enseguida. Entonces tenemos aquí una esfera, vamos aquí a suponer que se trata de un cascarón. Entonces esto es un cascarón conductor que tiene un cierto radio que vamos a llamar R mayúscula, y vamos a suponer que de alguna forma, por ejemplo mediante baterías, hacemos que en la superficie de este cascarón conductor el potencial tenga un valor, digamos, de menos 100 voltios o volts, como ya he insistido antes. A veces los voltios se abrevian simplemente con la V. El problema es que aquí habría entonces quizá un poquito de confusión por la V que se utiliza para abreviar las unidades y por la V que se utiliza para representar al potencial. Entonces, pues para evitar esa confusión, voy a escribir aquí 100 voltios de esta manera. Entonces, vamos a imaginar que se tiene, por ejemplo, un electrón. Entonces, imagínense, aquí tenemos un electrón. Entonces, esto que está aquí es un electrón que inicialmente se encuentra a una cierta distancia r del centro de esta esfera, y desde allí se lanza con una cierta velocidad inicial, v sub 0, y lo que queremos es
que esta velocidad sea lo suficientemente grande para que el electrón sea capaz de aproximarse a la superficie de este cascarón y que prácticamente llegue a chocar con él. ¿Por qué sería eso así, de esa manera? Bueno, recuerden una cosa importante que ya en las lecciones anteriores se ha venido recalcando. Cuando tenemos un campo eléctrico, si aquí tenemos un campo eléctrico en el espacio, esto es otra cosa más general. Entonces, olvidémonos por un momento del cascarón y del electrón y pensemos que hay un campo eléctrico en alguna región del espacio. Entonces, ya sabemos que este campo eléctrico está asociado con la existencia de superficies equipotenciales, que son superficies perpendiculares al campo eléctrico, y lo que hay que recordar es que el campo eléctrico, va de las regiones de mayor potencial a las regiones de menor potencial. Es decir, cuando nosotros queremos llevar una carga positiva, digamos de la derecha hacia la izquierda, tenemos que ir en contra de la fuerza eléctrica, y entonces aquí hay más potencial que aquí. Entonces, muy bien, ya teniendo eso en consideración, regresemos al problema de el cascarón y el electrón que tenemos aquí. La pregunta es muy sencilla. Si este cascarón se mantiene, como dije, mediante baterías o cargándolo directamente a un potencial de menos 100 voltios, ¿cómo está el campo eléctrico producido? Bueno, por tratarse de un cascarón conductor, lo que esperamos es que la carga sobre este conductor se reparte uniformemente, y si se reparte uniformemente, lo que esperamos es que el campo en el exterior del conductor sea un campo radial. Muy bien, pero un campo radial puede ser radial hacia afuera o radial hacia adentro. Bueno, otra vez, el campo eléctrico va de donde el potencial es mayor hacia donde es menor. Y aquí estamos implícitamente tomando en cuenta que el potencial en el infinito vale 0. Pero menos 100 es menor que 0. Entonces el campo eléctrico tiene que estar viniendo del infinito hacia el centro de esta esfera. Repito, aquí en este problema, por tratarse de una esfera, por tratarse de un conductor cargado esféricamente, bueno, un conductor esférico cargado de una manera uniforme, el campo tiene que ser radial, pero podría ser radial hacia afuera o radial hacia adentro. Pero el campo apunta en la dirección de mayor potencial a menor potencial. El potencial en el infinito, muy lejos, vale 0. Entonces, simplemente para que siga siendo cierto que el potencial va de mayor, el campo eléctrico va donde el potencial es mayor hacia donde es menor, como aquí en esta esfera tenemos un potencial negativo, entonces el campo eléctrico tiene que tener esta dirección. Pero un electrón es una partícula con carga negativa. Si tuviésemos una partícula cargada positivamente, la fuerza que siente es en la misma dirección del campo, pero el electrón tiene una carga negativa, entonces la fuerza que va a sentir debido a este cascarón pues va a ser repulsiva. Dicho de otra manera, las cargas que tendríamos en esta superficie son negativas. Recuerden, las líneas de campo van a desaparecer en las cargas negativas, emanan de las cargas positivas. Entonces, aquí el electrón va a sentirse repelido por la carga negativa que hay en esta esfera, y por eso es que necesitamos darle un empujón con una velocidad quizá muy grande para que pueda vencer la fuerza repulsiva y prácticamente detenerse aquí en el punto en el que prácticamente choca con la esfera. Entonces vamos a tener una cierta energía cinética y bueno, ya sabemos que al tener una cierta masa el electrón, que es un valor conocido, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, entonces esta masa la conocemos, podemos calcular una cierta energía cinética que en ocasiones se representa con la letra K mayúscula, porque en inglés cinética comienza con K. Entonces esta energía cinética, ya sabemos, en la mecánica elemental se define por esta expresión, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces esa energía cinética inicial con la que se lanza el electrón va a desaparecer cuando llegue el electrón
prácticamente a chocar con el cascarón. Esa es la condición que estamos aquí imponiendo, es decir, aquí la energía cinética sería 0. ¿Qué le pasó a esa energía cinética? Bueno, esa energía cinética precisamente va a ser equivalente al trabajo que necesitaríamos hacer para llevar la carga de un punto a otro. Entonces, esta energía cinética inicial, voy a ponerle aquí etiquetas a las energías cinéticas, entonces KI sería la energía cinética inicial, KF es la energía cinética final al final de este recorrido de aproximación. Una vez que llega a este punto el electrón, ahora la fuerza repulsiva va a regresarlo a donde vino. Algo parecido a lo que ocurre cuando lanzamos un objeto hacia arriba, le damos una energía cinética para que suba, se detiene quizá en el aire y después regresa y va ganando velocidad de nuevo. Entonces este electrón lo lanzamos, hay una fuerza repulsiva que lo va frenando, aquí termina por frenarse completamente y después va a comenzar a acelerarse y cuando regrese por este punto va a tener la misma velocidad que tenía en un principio, pero ahora en sentido contrario. Entonces esta energía cinética inicial va a ser exactamente igual al trabajo que nos costaría llevar esta carga del electrón de un punto a otro. Entonces sería la magnitud de la carga eléctrica del electrón, vamos a llamarle E, en valor absoluto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, recordemos, por la diferencia de potencial, pero esa diferencia de potencial sería B de A menos B de B, aquí voy a llamarle A al punto inicial, B al punto final de este recorrido, insisto. Entonces aquí simplemente voy a ajustar a mano los signos. Recuerden, aquí el campo eléctrico siempre tiene que ir de, bueno, aquí en cualquier problema, de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial. Entonces, en el punto A, el potencial es mayor que en el punto B. Entonces, esta diferencia B de A menos B de B es efectivamente positiva. Y como dije antes, aquí la E que aparece como factor es el valor absoluto de la carga del electrón, es una cantidad positiva, todo el lado derecho es positivo, igual que la energía cinética inicial, que es una cantidad positiva. Entonces aquí las cosas están correctamente escritas en la forma como aquí aparecen. Entonces este potencial es el potencial producido por este cascarón, pero este potencial, ya sabemos, equivale al potencial que produciría una carga puntual. Sabemos que el efecto de un cascarón esférico cargado uniformemente es lo mismo que el potencial de una carga puntual. Entonces tenemos por ello razón al escribir esto que aquí tenemos como E, y ahora el potencial en el punto A sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga que tiene este cascarón, que ya dijimos es una cantidad negativa, aquí recuerden, la Q es menor que 0, entre la distancia que hay del centro de la esfera al punto A, que se llama R minúscula, y similarmente tendríamos 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q entre R, porque en el punto final precisamente la distancia es esta R. Insisto, este cascarón, no importa qué tan grande sea, en el exterior produce el mismo campo como si toda la carga estuviera concentrada en el centro. Por eso las distancias que aparecen en estas fórmulas se miden desde el centro, no desde la superficie. Entonces eso es lo que tendríamos. Ahora, la carga que está en este cascarón no la conocemos, pero la podemos determinar porque precisamente conocemos que el potencial en el punto B tiene que ser menos 100 voltios. Entonces lo que tenemos adicionalmente, aquí quizá convendría llamarle B sub C a este potencial para recalcar que es el potencial del cascarón. Entonces ese potencial, ese B sub C, es exactamente lo mismo que el potencial en el punto B, simplemente son dos nombres distintos para la misma cantidad. Entonces ese potencial, como ya decía, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q entre R, y vean que hay consistencia porque el potencial en el cascarón es negativo y la carga que tiene que tener el potencial es negativa también. Entonces todo encaja perfectamente. Entonces si queremos, de aquí se puede conocer la carga que está depositada en el cascarón. Esta carga sería entonces
4pi epsilon 0 por BC por R. Simplemente todo lo que se encuentra aquí en el denominador lo pasamos multiplicando al lado contrario. Eso nos da el valor de la carga. Y entonces ya podemos escribir esta otra relación, que la energía cinética inicial, que se puede escribir como eso, como energía cinética inicial, o directamente como 1/2 de mv0 al cuadrado. Esa es la energía cinética inicial. Eso tiene que ser igual al valor absoluto de la carga del electrón por 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga del cascarón, que no conocemos, pero es 4pi epsilon 0 por el potencial del cascarón por R sobre la R minúscula, menos justamente esta combinación que es la BC. Entonces ya no necesito hacer mucho, aquí quedaría simplemente B sub C, y lo que sigue es un proceso algebraico muy sencillo. Vean ustedes que este factor 4pi epsilon 0 se cancela y que el potencial del cascarón se puede factorizar. Así es de que esto es lo mismo que E por BC, que multiplica a R sobre R menos 1. Y aquí de nuevo podemos ver que hay consistencia, porque en este caso la R mayúscula es más pequeña que la R minúscula. Entonces esta fracción que aparece aquí es menor que la unidad. Entonces esta resta sería negativa, pero como el potencial es negativo también, todo este producto es positivo. Aunque la carga del electrón es negativa, aquí estamos poniendo simplemente su valor absoluto, como recalqué antes. Entonces finalmente, si lo que andábamos buscando era la velocidad con la que tenemos que lanzar el electrón para que llegue casi a tocar esta esfera y después se regrese, bueno, ya de aquí se puede calcular. Simplemente es cosa de despejar la B sub 0, tomar la raíz cuadrada positiva, y ya todos los demás datos se supone que serían cosas conocidas. Y eso pues entonces da la solución a este ejercicio. Espero que haya sido suficientemente clara la exposición de el mismo. Como un último ejercicio de esta lección, quiero tratar un problema muy similar a los que ya anteriormente hemos visto. En este caso, ya no hablando de cargas puntuales o de cascarones que equivalen a cargas puntuales finalmente, como ya aquí hemos aplicado, sino que el ejercicio que veremos a continuación se refiere a lo siguiente. Vamos a imaginar una distribución de carga continua y vamos a imaginar específicamente una varilla de plástico que tiene una cierta longitud conocida, y vamos a suponer que aquí a lo largo de la varilla escogemos el eje X. Ahorita van a ver por qué es importante el hacer así las cosas. Y vamos a suponer que esta varilla tiene una densidad de carga lineal que no es constante, sino que vamos a suponer que hay una densidad de carga que es una constante por X. Eso quiere decir que a medida que vamos moviéndonos más a la derecha, la carga está más densamente colocada. Entonces aquí quizá sería más visible si utilizo otro color. Aquí voy a utilizar el color azul. Entonces aquí vamos a tener, mientras más a la derecha nos encontramos, la carga está más densamente colocada. Entonces sería algo más o menos como eso. Espero que el dibujo ayude un poquito a entender qué es lo que está pasando. Entonces exactamente en el extremo la densidad vale 0, pero tan pronto como comenzamos a internarnos en la varilla, comienza a haber una densidad de carga que va creciendo en magnitud. Y de lo que se trata en este ejercicio es determinar el potencial en un punto que se localiza a una cierta distancia del origen a la izquierda de la varilla. Eso es todo lo que queremos hacer. Entonces ya sabemos cuál es el procedimiento en esta clase de problemas. Lo que hacemos es dividir esta distribución en trozos que se puedan tratar prácticamente como si fueran cargas puntuales. Entonces aquí me fijo en un trocito de la varilla que va a tener una cierta longitud que vamos a llamar dx
porque precisamente X es la coordenada a lo largo de la varilla, y este trocito de varilla va a tener un poquito de carga, que tan poquito pues se va a poder determinar precisamente de la definición de la densidad de carga. La densidad de carga es carga sobre longitud, así es de que la carga que tiene este trocito de varilla va a ser lambda por la longitud de este trocito, que se llama de X, o sea, esto sería C por X de X. Ahora hay que recordar también que en un punto cualquiera del espacio, el potencial que produce una carga puntual es simplemente 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga entre la distancia. Y la distancia total que hay de este punto a este elemento de carga, pues sería d más x. Aquí precisamente la x nos sirve para distinguir un trozo de cualquier otro. Entonces aquí la x va del extremo hasta donde se encuentra este trozo, y por lo tanto el potencial en el punto P, potencial en P, sería la suma de los potenciales que todos estos trocitos producen, y cada trocito produce un potencial que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por dq entre la distancia, y eso en este caso significa 1 sobre 4 pi epsilon 0, que se puede extraer de la integral. La dq, como ya decía, es c por x de x, y la distancia que hay del elemento de carga al punto P es d más x. Entonces aquí tendríamos como denominador d más x, y la integral iría desde 0 hasta L, porque precisamente para tomar en cuenta todos los trocitos de la varilla, esta posición x tiene que ir desde 0 en un extremo hasta L en el otro extremo. Así de que todo el problema se reduce a un problema de calcular una integral elemental. Aquí hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la c, que es una constante, se puede extraer. Acto seguido podemos sumar y restar, tomar x más d menos d entre d más x por dx. Aquí espero que la d de la distancia no se confunda con la d de la diferencial. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente sumar y restar. Y esto es lo mismo que c sobre 4 pi epsilon 0, la integral de 0 a L, de 1. Vean ustedes que x más d sobre d más x es 1. Y a eso hay que restarle d sobre x más d o d más x, como quieran. Y las primitivas de esos términos son fácilmente reconocidas. Para el primer término sería simplemente una x, para el siguiente lo que vamos a tener es el logaritmo de x más d. Normalmente aquí necesitaríamos barras de valor absoluto, pero en este caso no hay ningún problema. Aquí x más d va a ser siempre mayor que 0. Entonces podemos verificar que la elección es correcta. Al derivar esta función con respecto a x, nos queda 1 entre el argumento, que allí está, por la derivada del argumento. La derivada de esto con respecto a x es 1, entonces justamente es lo que tenemos aquí. Esta d es una constante multiplicativa que se ha extraído. Y lo último que falta, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, es evaluar esta primitiva entre 0 y L. Al hacerlo, lo que nos queda es c sobre 4 pi epsilon 0, la x evaluada en L da L, la x evaluada en 0 da 0, entonces ahí queda una L simplemente, menos d por el logaritmo de el valor absoluto de L más d, que se puede simplemente dejar así, menos, que con este otro menos nos da más, la d por el logaritmo de d, porque cuando sustituimos, aquí recuerden la variable de integración es x, si la x se sustituye por 0, queda simplemente una d, que se puede ahora todo esto escribir de esta otra forma equivalente, como por ejemplo d por el logaritmo de d entre L más d, si queremos que se vea un poquito más agradable la expresión. De esa manera solamente hay un logaritmo que es necesario evaluar. Todo queda pues expresado en términos de cantidades que se suponen en este problema algo conocido, como la distancia del punto P al extremo izquierdo de la varilla. Aquí regreso al dibujo. Aquí vean que d es una cantidad que se supone conocida, la L es la longitud de la varilla que aparece en estos dos lugares, la C es esta constante,
Y bueno, ya nomás faltaría sustituir aquí los valores numéricos en caso de que los tuviéramos. Lo que puede variar en un problema como este o algo similar, pues sería la función que uno supone que representa la densidad de carga aquí presente. Entonces uno puede imaginar funciones más complicadas, pero pues eso lo único que va a cambiar es las integrales que necesitamos considerar. La fórmula básica es esta que está aquí al principio. Eso es lo que vale la pena tener muy claramente presente, porque pues es la base para cualquier ejercicio de esta clase. Entonces, bueno, espero que las cosas hayan quedado claras y si hay cualquier duda, por favor, no se queden con ella, háganla saber a través de mi dirección electrónica. Bien, eso es todo por ahora. Gracias.